Acá me voy a referir a otro proyecto y esta obra es producto de un concurso que fue generado por la Cámara de Diputados con la colaboración y el asesoramiento del Colegio del Distrito y también con la colaboración de la universidad. Es una respuesta que había que dar a la tarea de la legislatura, cuyo edificio histórico y original estaba totalmente sobrepasado por las funciones que fueron creciendo paulatinamente a través del tiempo, y en función de eso el llamado a concurso era para tener mayor destreza en el manejo de toda la complejidad legislativa. Estos fueron el producto ya terminado, ya que este concurso tuvo la característica de que fue construido. A partir del llamado concurso y de nosotros interesados en dar una respuesta arquitectónica, empezamos a estudiar, como hacemos siempre, con unas maquetas de estudio, donde prevaleció desde un primer momento hacer un edificio monovolumen, como esos autos modernos que ahora están en boga, porque somos muy modernos. Entonces apareció esto con dos caras, ¿no? Y donde adentro de ese monovolumen se tenía que desarrollar principalmente dos funciones que son características de este edificio y de la tarea legislativa. En la parte superior se ve un bloque donde están los 70 despachos a los cuales había que dar respuesta de los diputados. Y la parte que estaba más cerca del cero tenía que acoger a toda la actividad numerosa, tanto de legisladores, público y todo lo que hace a actividades que necesiten espacios flexibles y de uso también diario. Ahí se ve en la línea azul todo lo que marca el cero, un cero transparente, translúcido, y que se percibía desde el frente hasta el borde trasero del terreno. Empezamos a estudiar y vimos la necesidad de que la parte que sumaba la mayor cantidad de público o de reuniones necesitaba un espacio lógico en el cual poder desarrollarlo, y apareció como una primera idea la de hacer en el primer subsuelo un patio inglés y en la parte superior todo lo que es auditorio, que eran funciones anexas pero que realmente le daban vida a todo el funcionamiento del edificio. Esto fue en planta también los primeros esbozos, y luego también fuimos ajustando las medidas, escalando todos los distintos sectores, y es de aquí que nos dimos cuenta de que el patio inglés solucionaba en parte una cuestión, pero no entraban en todas las funciones necesarias, y apareció esta situación un poco más ajustada, donde vemos la calle, el atrio de entrada, el hall y el jardín. Ese jardín era la cubierta que estaba calada por unos lucernarios y que fue en definitiva la idea que prevaleció y la que posibilitó que ahí se alojara la mayor cantidad de público y de legisladores, porque son las salas de comisión. Siempre todos estos trabajos llevaron un proceso de búsqueda para privilegiar
todo lo que nosotros tenemos como premisa, que es un edificio, por un lado compacto, que sea racionalmente económico, construible, pero que sobre todo sea muy vivible. Y más en estas situaciones donde el usuario principal es un legislador que, con toda la connotación que tiene de contacto con la realidad, con el público y con distintos sectores de la sociedad, necesitaban poder desarrollar óptimamente todas sus funciones. La parte de abajo es todo lo que es concerniente a cocheras. Bueno, en paralelo a todo esto, aparece otro tema que siempre estuvo presente en el primer momento y estuvo también en las maquetas de estudio, que era cómo dar respuesta a una sucesión de 70 despachos y las tareas sociales y más numerosas que hacen a la vida del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Entonces empezamos a hacer estos primeros esbozos y nos parecía que estábamos enrolados en una tradición de ya otros edificios que podían llegar a ser o de oficinas comunes o de corporaciones. Entonces le quisimos dar un esbozo a todo este trabajo, donde, para no caer en estas imágenes muy reconocidas, empezamos a estudiar, como aparecen a la derecha, los primeros estudios, donde sea más, que tengan más flexibilidad y que sean más alegres y movidas, aleatorias. Seguimos estudiando todos estos temas y también en esas circunstancias aparece la historia. No tenemos que olvidar que este edificio fue es una parte del edificio histórico del Palacio de la Legislatura, que también en el año 1882 fue llamado su creación por concurso internacional y se empezó a construir en 1883. Y entonces quisimos rescatar en clave moderna, contemporánea, algunas de las características que tiene ese edificio, el histórico. Era un edificio rodeado por jardines, un diseño del doble orden, donde las columnatas marcaban doble altura y donde ahí se alojaban los diferentes niveles. Entonces, con ese concepto saltamos a este, que está muy cerca del histórico, y también aplicando el doble orden en un edificio que no olvidemos que es entre medianeras, teníamos que darle la riqueza y la jerarquía que supuestamente tenía que acompañar al edificio histórico. Acá están ya esbozadas las primeras perspectivas de cómo se venía perfilando el edificio. Acá también hay que aclarar que siempre quisimos mantener lo que era frente y fondo de las mismas características. No eliminamos esa idea de fondo de edificio o de contrafrente, creando la misma lectura de fachadas, tanto de un lado como del otro, nada más que en esta fachada orientada al noroeste necesitó de un aditamento que es un parasol, sin perder la característica original de todo el edificio, tanto en los tratamientos de fachadas. La aparición de este jardín también abrió como un espacio de contemplación y recreación al aire libre. Recreación visual, porque ese jardín de césped es intencionalmente no es transitable, pero es para recrear esa continuidad entre
todo el largo del edificio, ya que la planta baja, como antes dije, es totalmente transparente, y donde es un hall, un recinto activo, transparente, donde nuclea toda la actividad de todos los personajes y los trabajadores del lugar. Esto remite a un módulo de cómo son los despachos, donde tienen el lugar para el diputado, el lugar para el asesor y el lugar para secretaría. El detalle del mueble es interesante porque rememoramos como esto era básicamente un lugar flexible y como que aparece el toque personal del legislador, la madera, la biblioteca, la historia, dentro de un contexto moderno. Son los halls que se repiten planta por planta, donde se crea un balcón donde se percibe la continuidad espacial y se corren unos de otros cada 2 niveles para crear un juego formal, interesante y no repetitivo, todo iluminado. Siempre nos interesó el tema de la iluminación natural, todo iluminado por una lucarna que tiene una concepción donde filtra la luz, no hay el rayo de sol directamente sobre el hueco, y crea una luz continua y equilibrada. Además, como la tarea de ellos son de diálogo, de conversación, de reunión, no olvidemos que siempre tienen temas comunes, entonces estos lugares propician este encuentro entre los distintos actores del edificio. De ahí, de las plantas tipos de los despachos, pasamos al subsuelo de las salas de comisiones, donde estuvieron pensadas con tabiques móviles donde podían moverse de acuerdo al caudal de gente y a la problemática de cada tema que tenían que abordar. En ese caso están abiertas las salas y continúan teniendo luz natural tanto cenital como lateral. Este es el hall de entrada. También ponemos el acento en la continuidad visual y espacial desde el frente al fondo, dando una idea de integridad y de unidad en todo el nivel. Estas son las plantas definitivas que han quedado. Está la torre a la derecha, está la torre de la parte que toma todos los despachos. Estos despachos desbordan en el hall central y los puntos fijos están en los costados para dar mayor flexibilidad a todo el conjunto. Después aparece la planta del entrepiso con el auditorio y salón de usos múltiples, o salón de usos múltiples que se transforma en auditorio, la planta baja y el primer subsuelo con todo el programa de las comisiones, de las salas de comisiones. Acá, en consonancia con la planta, está el corte. Aquí se ve el juego de los halls y los balcones, que tienen una característica que hace que la perspectiva de los 7 pisos, ¿no?, de abajo para arriba o viceversa, o entre pisos, sea muy acotada y escalada al hombre y al usuario. Esto es lo que se percibe a través de esta característica que se fue definiendo con estos criterios, y siempre todas bañadas con luz natural, dando una idea de más sociable y más suelta, como un edificio para ser usado en términos mucho más democráticos. Y acá está desde arriba se ve también toda esta característica que antes enuncié.
Ahí está el sol que viene y baña todos los niveles. Esto es el subsuelo, con la misma característica que el de llega, está bañado por luz natural, y el tratamiento también de los cerramientos, algunos internos, son familiares con los de las fachadas. Son unas fachadas moduladas, donde prevaleció la idea de entre la transparente y lo translúcido. Esos son unos módulos de vidrio con cámara de aire, y en la parte donde tiene mayor cantidad de sol están ayudados o minimizada la acción solar con el parasol. Este es otro ángulo de ejemplo que estoy dando. Acá están las iluminaciones laterales, y esto es la sala de comisiones, y acá es un efecto, hay que hacer una pequeña aclaración. Esto es la real realidad. Lo que nosotros habíamos pensado, con un máximo de flexibilidad, la empresa, la dirección técnica que estaba a cargo del edificio, empezó a crear lugar más recolecto, donde la flexibilidad se da por tabiques internos, pero el perímetro siempre fue ciego. Esto también hay que hacer pequeñas puntuaciones, que nosotros, si bien teníamos una participación después en la etapa del proyecto ejecutivo y eventualmente en la dirección de obra, en la real realidad no fue así. Tuvimos una mínima participación, donde tuvimos que luchar arduamente para que esa mínima participación, para que en esa misma participación quedara plasmado los fundamentos principales de ideas arquitectónicas que habíamos mantenido en el anteproyecto. Estas son interiores de los recintos de las salas de comisiones, bañadas por la luz de los lucernarios. Y estos son los tabiques que se pudieron mantener con el criterio que varían y se regulan de acuerdo al número de participantes en las reuniones. Y ahora estamos acá en el jardín, tiene una zona semicubierta y